Bienvenidos a FanPolitik. En la presente edición vamos a hablar de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán. Y justamente para eso nos acompaña César Miranda, quien va a discutir y va a conversar con mi persona acerca de esta temática muy interesante, ¿no? Para contextualizar, el 26 de marzo se rompieron relaciones diplomáticas entre ambas naciones, ¿no? Entre acusaciones de ambas partes, ¿no? Por la ruptura. Y pues, César, ¿qué opinas de la ruptura, no? Bueno, podríamos decir de que esto es algo triste para los taiwaneses, pero tampoco es algo feliz para los de Pekín. Debido a que esto no es un hecho aislado, ya antes había pasado de que estados centroamericanos habían roto relaciones con Taiwán, pero también ha pasado, un ejemplo Santa Lucía, de que han vuelto a retomar relaciones con Taiwán. Es decir, esto es algo cambiante y es muy probable de que Honduras, aunque hoy tiene esta posición, muy probablemente pueda hacer que cambie. Al igual que también en Paraguay, uno de los estados más cercanos que tenemos que apoya a Taiwán, pueda también cambiar su posición respecto a Taiwán en las próximas elecciones. Claro, sí, me parece muy interesante lo que tú mencionas, ¿no? Cómo es que es tan cambiante las relaciones diplomáticas que tiene Taiwán, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? El poco apoyo que está teniendo a nivel internacional debido justamente a las iniciativas, ¿no? Y al poder económico que tiene China. Una de estas iniciativas es la Belt and Road Initiative o la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, vemos cómo poco a poco China se está posicionando en el tablero mundial en base a su economía, ¿no? Y a su poder militar también. Claramente, eso más que nada tiene que ver con el tipo de diplomacia que aplican cada uno de ellos. Vemos a una China grande, comercialmente importante en la región, que aplica una diplomacia económica con los países, los atrae con sus mercados. Y vemos un Taiwán el cual aplica una democracia del dólar, es decir, muchas veces compra a los países para que puedan apoyar a Taiwán. Ya desde que Taiwán salió de la ONU, debido a que la mayoría aceptó la idea de una sola China, Taiwán ha querido agarrar unos estados que puedan apoyarla, que otra vez reingrese a la ONU y también pueda mantener relaciones con otros países. En este caso, en el 93, países latinoamericanos los que apoyan a Taiwán han pedido de que pueda regresar a la ONU. Y esto es efectivo, ciertamente sí, pero pasa situaciones como la que ahorita estamos hablando, de que un país centroamericano que antes la apoyaba, hoy no la apoya. Y eso es algo que puede pasar no solamente hoy, sino puede pasar muy pronto con otros países. Claro, y también es interesante teniendo en cuenta que desde los años 70 hasta la actualidad, al menos 30 países han roto relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? En efecto, y además en los últimos años, países que antes apoyaban, ¿no? En el 2017, por ejemplo, Panamá, República Dominicana y Costa Rica rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo es que ese crecimiento económico por parte del Partido Comunista Chino le ha permitido, ¿no? Ganar nuevos aliados en la escena y pues deslegitimar a Taiwán como una nación, ¿no? Tal como ellos se hacen llamar, ¿no? Una nación independiente, una nación soberana, ¿no? Pero que el Partido Comunista Chino no acepta, ¿no? Y probablemente tampoco la acepte de un futuro próximo. Estamos viendo una Taiwán que hace pocas semanas ha sido sitiada por las fuerzas chinas. Vemos a un Taiwán ofensivo que no había pasado esto en 2004. En el 2004, una vez de que Taiwán hace un referéndum para aprobar unas leyes de autodefensa, China responde ya diciendo, como todos sabemos, de que China tiene ese planteamiento de una sola China y de que va a lograr ello tanto de manera diplomática como de la fuerza. Y es algo que en estos momentos nada más que nunca tememos que pueda pasar. Claro, sí, me parece muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Justamente esta ley de tomar Taiwán por la fuerza, ¿no? En caso sea necesario, existe, ¿no? Y pues creo que también es una amenaza real por parte de China hacia Taiwán, ¿no? Con respecto a lo que puede hacer, porque tengamos en cuenta que el gasto militar chino ha ido incrementándose en los últimos años, ¿no? Entonces eso ahí también es un punto muy relevante y destacado que pues se debe tener en cuenta en cuanto a las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque las relaciones diplomáticas no están aisladas claramente, ¿no? Y en este caso Honduras, al pasarse ya al bando chino, está debilitando mucho más aún a Taiwán, ¿no? Porque ahorita en la actualidad Taiwán solamente tiene 13 aliados, ¿no? Y dentro de esos 13 aliados uno se encuentra en América del Sur, Paraguay, y los demás se encuentran en el Caribe.
Esta es una situación en verdad progresiva, tanto como Taiwán ha ido perdiendo aliados, China ha ido avanzando. Revisando China, podemos, por ejemplo, ver de que luego de la revolución cultural de Mao y luego de que recién mantuvo relaciones diplomáticas con Washington, en el caso de la visita de Nixon a Mao, recién allí los estados latinoamericanos comienzan una progresiva comunicación con China. Primero fue en un primer momento Chile, bueno, antes de Cuba, luego Chile con Allende y luego va avanzando poco a poco, va a Argentina, va a Perú, a Colombia, que es creo que el último país que mantiene estas relaciones. Y vemos que ha sido beneficioso, bueno, para la mayoría. Sí. México puede ser Sí, ahí me parece muy interesante, ¿no? Cómo es que realmente también esas relaciones diplomáticas entre China y los países de América del Sur, y pues es esa efectividad, ¿no? Porque China ha contribuido hasta cierto punto al desarrollo de los países de América del Sur, ¿no? En efecto, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, los datos económicos, en la actualidad China es el segundo aliado económico de gran parte de los países de América Latina, o el principal aliado económico de países como el Perú, ¿no? Del Perú, Chile, ¿no? Entre otras naciones, ¿no? Entonces ahí también podemos ver qué tan importante es tener relaciones diplomáticas con China, porque es mucho más conveniente tener relaciones diplomáticas con China que con Taiwán, ¿sí, no? Claro, hay un punto de quiebre en las relaciones con Taiwán, eso pasa en el 94, sí, en el 94, cuando Taiwán llega a un punto de sus exportaciones, las cuales sube pero ligeramente. Y en ese momento es cuando China, con el trozo gran económico que tiene, puede dispararse y llega hasta que Taiwán aumenta 1% en las relaciones con Latinoamérica. China logra posicionarse con casi 10 veces más de posición económica. Claro, es que ese también es un punto muy importante, ¿no? O sea, si hacemos una comparativa entre la población que vive en China y que vive en Taiwán, es muy asimétrica, ¿no? Exacto. Muy grande. Por ejemplo, en Taiwán viven solamente 30 millones de personas, mientras que en China viven 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, equiparar ambas economías es algo complejo. Un mercado gigante. Deng Xiaoping, por ejemplo, decía de que muchos dicen de que el futuro de la economía se encuentra en China. Sin embargo, él decía, yo pienso de que no, el futuro de la economía se encuentra en China, en Latinoamérica, en Asia. Es decir, vemos una China que en este siglo ha tenido visitas diplomáticas en muchos estados latinoamericanos, al igual que Taiwán también ha tenido, y ahora con mucha más razón tiene que unir. Incluso ¿cómo se llaman? Visitas diplomáticas que superan a las de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos, siendo un país hegemónico, se supone que debería tener más visitas a todos los países de América Latina, a los países africanos, ¿no? Si por ejemplo vemos la estrategia china, es que China ha impulsado esas relaciones diplomáticas con los países de África que con anterioridad no tenían relaciones diplomáticas, y ha aprovechado también la desatención de los Estados Unidos hacia África, ¿no? Porque África, si analizamos y vemos, es un país también, o bueno, un continente de suma importancia, ¿no? Y justamente ya planteando toda esta cuestión, yo también me hago una pregunta, ¿no? El por qué, por ejemplo, aún existen algunos países centroamericanos que apoyan a Taiwán, ¿no? ¿Por qué aún esos países tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Eso se podría explicar con un ejemplo, el cual es de que son países tan chiquitos, son países tan pequeños que no pueden tener una comunicación económica con China. Ni su mercado es tan grande, ni China tiene ese interés. Pero como repito, sí tiene un interés muy grande para Taiwán, ya que Taiwán es uno de los principales benefactores en estos estados caribeños. Solidarios, campañas, becas integrales para que sus estudiantes puedan ir a otros países. Es decir, Taiwán tiene ese objetivo, esos pequeños estados que son muy importantes. Claro, incluso justamente tú mencionas la ayuda, el voluntariado por parte de Taiwán, ¿no? Incluso creo que dentro de estos países de América, bueno, del Caribe, mejor dicho, ¿no? Según The Economist, ellos mencionan que pues Taiwán ha contribuido mucho al desarrollo de la agricultura, apoyo, ¿no? En caso de, por ejemplo, de emergencias, de ciclones, de tifones, ¿no? Teniendo en cuenta también que la región del Caribe es una región muy afectada por ese tipo de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, en ese punto creo que sí ha recibido bastante apoyo más de Taiwán, y también es una cuestión de cómo es que tú abandonas a un aliado que te ha dado tanto por tanto tiempo, ¿no? Claro, pero eso también es negativo, ya que, por ejemplo, al presidente de Costa Rica, el cual también fue presidente de la Organización de Estados Americanos,
tuvo que cesar de su cargo porque se descubrió de que había recibido sobornos de parte de Taiwán para poder reconocerlo. Y no solamente en Costa Rica, no es un caso aislado. Se denuncia mucho tanto a China como a Taiwán de que sobornan estados para que puedan pasar de sus filas. Por ejemplo, en el caso de otros estados han sido decisiones que iban a tomarse en el Consejo de Seguridad, ya que China es un estado del cual tiene un sillón permanente. Claro, claro. Han sido vetadas por visitas diplomáticas de diplomáticos taiwaneses a estados americanos. Claro. Por ello han sido vetadas muchas resoluciones. Así de que tanto para China como para Taiwán, los países americanos, los políticos latinoamericanos, los partidos, son muy importantes en la mesa de juego estratégica para el reconocimiento de uno de los dos. Claro, sí, y justamente ya que tocas la cuestión de la ONU también, tener a un aliado, ¿no?, dentro del Comité de Seguridad, creo que es muy importante también para estas naciones de América del Sur, ¿no?, puesto que tienen un mayor peso cuando tratan de hacer escuchar su voz, mejor dicho, ¿no?, acerca de distintas temáticas, ¿no?, el terrorismo internacional, otro tipo de situaciones, ¿no? Y con respecto a la cuestión también del por qué los países del Caribe no apoyan a Taiwán y no a China, ¿no?, o no han roto relaciones diplomáticas con Taiwán, pues se puede ver también desde una perspectiva más de cómo estos países son países dependientes de los Estados Unidos, ¿no? Ya sea por su proximidad o por la cuestión económica, ¿no? Estados Unidos tiene ahí una gran cantidad de empresas, tiene ahí empresas de turismo, cruceros, ¿no?, teniendo en cuenta también que el Caribe es un destino muy apreciado por los turistas norteamericanos, ¿no?, europeos, ¿no? Y por esa misma razón es de que China no tiene relaciones diplomáticas con los estados. ¿Por qué? Porque los turistas chinos no piden costas caribeñas, piden otros estados, por ejemplo en este caso Perú, Maravillas, pero no piden Claro. esas playas. Incluso, ¿no?, justamente tú mencionas ese punto, ¿no? Es como que cada uno tiene su zona de influencia, ¿no? Ese es su patio trasero caribeño, ¿no?, en este caso de los Estados Unidos, mientras que el patio trasero caribeño de China es Venezuela, ¿no?, teniendo en cuenta también toda esa inversión que ha hecho China en Venezuela, ahorita también en Nicaragua, ¿no?, que es también otra dictadura junto con Venezuela, ¿no? Entonces ahí también podemos ver cómo es que China está posicionándose también dentro de América Latina, y uno de los motivos también que posiblemente han influenciado para que pues se rompan relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, ¿no? Ahora lo que cabe preguntarnos es qué tan probable es de que China pueda emprender un rumbo militar, un rumbo de diplomacia dura contra Taiwán, en el sentido de que ya pueda hacerse realidad este pensamiento chino de una sola China. Esa sería otra cuestión que se tendría que ver. Claro, sí, es una cuestión, claro, como dices, que debemos ver, debemos analizar, ¿no? Justamente por todo lo que implica, ¿no? Puesto que una guerra no es nada económica, ¿no? Y como se dice dentro de la teoría de la guerra, hay muy pocos países que pueden hacer la guerra, ¿no? Para hacer la guerra hay que tener un país con una economía fuerte, ¿no? Entonces, creo que este de aquí es un punto que podemos abordar en un próximo video, ¿no? Si es que al público le gustaría, ¿no? Vamos a hablar acerca de esta temática y pues, no sé, nos despedimos, algunas palabras para terminar el programa. La democracia, como dijo una vez un diplomático, la diplomacia es el arte de hacer menos haciendo más. Bien, eso es todo, nos vemos amigos, hasta la próxima.